Señal directa. Estamos de regreso y agradecemos la visita en este foro de Álvaro Martínez García. Él es director del Archivo Municipal de Guadalajara y con él vamos a platicar de este 40 aniversario del Archivo Tapatío, del edificio del Archivo Tapatío, y también de una serie de conferencias con motivo del Día del Archivista. Muy buenos días, gracias por la visita. Buenos días, Sonia, buenos días, José Ángel, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues 40 años de un edificio que alberga pues la historia de esta ciudad, con documentos de todo tipo, pero algunos súper importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de un registro de servidores cuando se abolió la esclavitud y que era muy importante que si alguien tenía su servicio en su casa, lo registrara, todo este tipo de documentos que están albergados en este edificio, ¿no? Así es, Sonia, efectivamente, como tú bien lo mencionas, el edificio que conocemos, que alberga el Archivo de Guadalajara, cumplió 40 años el pasado 6 de diciembre. Recordemos que es una obra del arquitecto tapatío Ignacio Díaz Morales, quien entre otras cosas fue el fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Es un edificio muy bonito que está ahí en calle Esmeralda 2486, en la colonia Verde Valle. ¿No? Sí, es prácticamente espaldas de la Expo, a espaldas de Mariano Otero. Es un edificio muy bonito, tenemos 3 patios, cada patio con su fuente de cantera. Tenemos un edificio de 6 pisos más un sótano que alberga el archivo de concentración. Tenemos otra área que es el archivo histórico con su área de consulta. Tenemos una biblioteca que tiene aproximadamente 12,000 ejemplares, sobre todo de la historia regional de Jalisco. Y también tenemos un área de la Gaceta. Ahí editamos la Gaceta, se imprime, se empasta. Entonces es una labor muy bonita y bueno, pues el día de hoy estamos de fiesta porque bueno, 40 años ya del edificio del archivo en Guadalajara y hoy, 27 de marzo, es Día del Archivista a nivel nacional. El Archivo General de la Nación lo instauró un 27 de marzo del año 1995. ¿Qué tanto recurrimos a los archivos justamente y cómo han cambiado las generaciones como para tratar de acudir a estas pues, evidencias documentales y que son patrimonio de nuestra historia? Sí, por supuesto, José Ángel. Mira, en el archivo se divide en 3 grandes áreas, ¿no? El archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico, de manera muy general. El archivo de trámite es el que cada dependencia, en este caso del Ayuntamiento de Guadalajara, lleva en su propia dependencia, el día a día, sus documentos. Y por norma tienen que llevar el archivo de esta administración y cuando menos de la administración anterior. Pasado ese tiempo, nos hacen una transmisión, una transferencia primaria y ya pasa con nosotros al archivo de concentración en estos acervos que digo que tenemos en el edificio de 6 pisos más un sótano. Obviamente cuando cada dependencia nos manda su archivo, nos lo manda ya depurado, se llama hacer el expurgo. Es decir, si tienes un documento con un original y 3 copias, quitas las 3 copias, nos mandas el puro original, se quitan grapas, broches, etcétera, nos lo mandan y nosotros ya lo tenemos ahí, digamos, en el archivo de concentración. Si es un documento administrativo, son 5 años y le damos 2 años más por aquello de como un tema preventivo. Después se hacen mesas de trabajo con la propia dependencia, porque hay que recordar que aunque lo tengamos nosotros, no somos resguardantes de la documentación, pero cada dependiente ya sigue siendo dueña de su propio documento. Pero para consultarlos, inclusive ellos ya no lo tienen que pedir mediante oficio, hay un control muy severo de ese tipo de cosas. Después de ese tipo de años, se hacen mesas de trabajo con la propia dependencia y se va a determinar si ese documento tiene un valor histórico, un valor jurídico, administrativo, fiscal y si no tiene ningún valor, pasado los años correspondientes, se hace lo que es la depuración. Se contrata una empresa recicladora, se hace un reciclaje, nos otorga un certificado de reciclaje para poder despresurizar y hacer espacio en el archivo, porque no podemos tener muchos años todo. Si tiene un valor, como les comentaba, pues pasa ya al archivo histórico o al acervo histórico, y ahí ya es de consulta general a toda la ciudadanía, en la sala de consulta. Pueden pedir copias o inclusive si lo tenemos digitalizado, se los damos a través de un medio digital. ¿Quiénes acuden? Bueno, pues estudiantes, historiadores,
cronistas. La verdad es de que tenemos un área muy bonita. Ahí en el archivo, que es el área de consulta, tenemos, como bien decía Sonia, documentos muy llamativos, muy curiosos. Tenemos unas mamparas ahí con exhibición, con copias, no son los originales, pero por ejemplo están los permisos para practicar la mendicidad. Antes aquí en Guadalajara, si andabas en el centro practicando la mendicidad, tenías que tener un permiso por el ayuntamiento que tenía pues tu fotografía o tu dibujo, la media afiliación, y muy curioso, decían que para que te lo otorgaran no tenías que tener enfermedades infectocontagiosas o repugnantes, así decía inclusive el documento. Entonces tenemos documentos muy curiosos. Por ejemplo, el documento más antiguo, ya hablando del archivo histórico, es un documento de 1573, es el más antiguo que tenemos, que es un permiso que se le pidió al virrey de España para que los asuntos de minerías no se trataran en la Ciudad de México, sino que se trataran en Guadalajara. Claro. Y bueno, ¿qué actividades están programadas en esta serie de conferencias? Sí, mira, por estas dos fechas tan importantes que les comentamos, es que vamos a tener la jornada archivística. Inicia el próximo lunes 31 de marzo y concluye el viernes 4 de abril. Es la inauguración. A las 11 de la mañana, el próximo lunes. Tenemos también ahí un auditorio muy bonito, muy digno, que tiene capacidad para 140 butacas. Y bueno, vamos a iniciar con la primera conferencia a cargo del padre Tomás de Híjar, quien es cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara. Con su enciclopedia andando. Sí, además claro. es un referente, el padre y abogado además, es un referente en temas históricos. Nos va a presentar su tema Guadalajara, primera ciudad global de la historia a partir de 1572. Y luego, por ejemplo, el miércoles tenemos a un gran personaje también, el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, exsecretario general de gobierno, entre otros cargos. Él nos va a hablar sobre el Puente de las Damas, este puente subterráneo que está ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Él tiene un libro y él ha sido un visitante frecuente al archivo. Entonces, bueno, pues también tenemos profesores del Centro Universitario de Tonalá, con la consolidación del virreinato, por ejemplo. Ese mismo día, el martes, las reformas borbónicas en la Nueva Galicia. Y luego ya nos brincamos al miércoles y nos acompaña un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el tema la consulta de planimetría, que es muy importante. Ahí también tenemos una sección de planos. Y ese mismo día nos acompaña una profesora de la escuela, de la ECRO, que es la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que es un semillero de este tipo de actividades archivísticas, ¿no? Y cerramos el viernes con dos ponencias. Una es la presentación de un libro que se llama Un hombre y su lucha, la visión de un obrero, a cargo del señor Abraham González Ibarra, y cerramos con broche de oro con un compañero que fue el encargado del acervo histórico durante 30 años, que ya está jubilado y sin embargo le tiene mucho cariño al archivo y nos sigue acompañando, nos sigue asesorando, va y asiste, ahora sí como dicen, por amor al arte, y nos va a hablar sobre las vivencias y trayectoria del Archivo Municipal de Guadalajara. Claro. Álvaro, para cerrar nada más, ¿dónde se puede consultar el programa para quien esté interesado? Sí, pues tenemos un portal, tenemos nuestra página, es cuestión de que pongan ahí Archivo Municipal de Guadalajara. Recordemos que el Archivo Municipal de Guadalajara se llama Salvador Gómez García, que él fue, antes no era una dirección, era una jefatura. Él fue jefe del archivo como por 40 años y él fue la persona que sentó las bases, que hizo las gestiones para poder tener este edificio hoy. Las gestiones las hizo en aquel tiempo el presidente municipal, don Arnulfo Villaseñor Saavedra, aunque luego se inaugura con el presidente municipal Guillermo Vallarta Plata. Entonces ustedes ponen ahí Archivo Municipal, ahí van a poder consultar todo, y si no, si se quieren inscribir, marcar al teléfono 3338 18 36 38, ahí se pueden inscribir, o directamente llegar el lunes 10:30 de la mañana, Esmeralda 2486, ahí mismo lo registramos y se pueden quedar. Es gratuito, se van a entregar constancias al que asista cuando menos a 5 de las 8 ponencias. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por la visita. Al contrario, gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias Álvaro Martínez García, director del Archivo Municipal de Guadalajara. Nosotros vamos a más información. Italia será